Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a pasar a la segunda profecía de Benedicto XVI. Entiéndase nuevamente la profecía o el término profecía como lo expliqué en el primer tema. Si alguien no ha visto el primer tema, vea primero el primer tema, porque si no se va a sacar de contexto en qué sentido se está diciendo esto como profecía. Ahora bien, en la primera profecía habíamos dicho que son palabras de Joseph Ratzinger, que todavía no era papa, todavía no era cardenal, no era ni siquiera obispo, sino un sacerdote, doctor en teología, profesor de una universidad en Alemania. Aunque al final puse un trozo en donde el Papa toma, ya siendo cardenal de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la entrevista de Peter Seward que le hace, remontándose a esa profecía que él dijo al final de los años 60. Entonces, pues esa es una segunda parte, ya él siendo cardenal. Ahora bien, esta segunda profecía está mezclada. Está mezclada porque el enunciado principal lo dijo él como cardenal, todavía no siendo papa. Pero voy a meter ya bastantes textos en donde él ya lo mencionó como papa, reafirmando eso que escribió como cardenal. Y ya la tercera profecía será plenamente textos que él ha dicho como papa. Entonces, la primera profecía, resumiendo, nos habla acerca de que la iglesia del futuro tiene que ser una iglesia, o va a ser una iglesia pequeña, pobre, sencilla, de los humildes. Y pues bueno, nos invita a hacer una lectura de la historia, para proyectar el futuro de acuerdo a la revelación. Nos trata de evitar de todo tipo de adivinación o futurismos. Y pues bueno, ese es así como en resumen. Teniéndose en contexto, vamos a esta segunda profecía, que básicamente el enunciado principal, que lo dice el cardenal Ratzinger en un libro que escribió, que se llama El espíritu de la liturgia, haciendo como una renovación de ese libro que también se llamó El espíritu de la liturgia de Romano Guardini, el gran Romano Guardini. Eh, pues aquí el cardenal dice esto: en el trato que le damos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la iglesia. Ese es el enunciado de la profecía. En el trato que le damos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la iglesia. Dice el cardenal, sigue, continúa el cardenal Ratzinger: primero Dios es lo que nos dice el comienzo por la liturgia. Es decir, vamos haciendo ya, este tema va a dar para bastante, espero que no me alargue mucho, pero la profecía dice, el destino de la fe y de la iglesia depende del trato a la liturgia. ¿Y por qué? Porque la liturgia lo que nos recuerda es que primero Dios, eso es lo que la liturgia nos tiene que recordar, primero Dios. Ya siendo papa, él dice, existe en efecto un vínculo estrechísimo y orgánico en la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la iglesia. Interesante, ¿eh? La renovación de la liturgia no puede estar desvinculada de la renovación de la vida de la iglesia. Están estrechamente unidas. Sigue diciendo el Papa Benedicto: la iglesia saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Por eso no es una cosa así como que no estará siendo muy exagerado, así como que el futuro de la fe y de la iglesia va a depender del trato que se le dé a la liturgia. Pues ¿qué valor tiene la liturgia? Pues simplemente la iglesia saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Y esto ya lo dice como papa. Ahora bien, yo sé que quizá la mayoría puede entender lo que significa liturgia, pero para los que no, vamos a empezar así brevemente, porque no voy a dar una clase de liturgia, sino voy a intentar meterme en los textos que son muy abundantes del cardenal Ratzinger y ya siendo papa Benedicto XVI. Si podemos dar una
definición sencilla de la liturgia, se llama la liturgia al culto público de la iglesia efectuado como iglesia, en nombre de la iglesia y en comunión con la iglesia. Este incluye ritos, ceremonias como que expresamos el culto divino. La liturgia principal es la Santa Misa. Es decir, ¿qué es la liturgia? Es el culto público a Dios, porque recordemos lo que acaba de decir este Papa Benedicto, la liturgia nos recuerda que es primero Dios. Eso es lo primero. Alguien que participa de un culto litúrgico le tiene que quedar claro que primero Dios, eso es lo que significa. Pero es un culto público, una manifestación que se hace efectuado como iglesia, en nombre de la iglesia y en comunión con la iglesia. Y la iglesia universal, no simplemente la iglesia parroquial. Cuando se está celebrando una Eucaristía, no se está celebrando los 30, 40 monos que están ahí, no. Está en nombre de toda la iglesia. Y toda la iglesia, no solamente también la iglesia militante, que es la de aquí, nosotros, sino la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. Es toda la iglesia. Por eso, el culto principal litúrgico, el máximo, es la Santa Misa. Dice el Papa Benedicto, para el católico, o Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger en este momento, para el católico la liturgia es el hogar común, la fuente misma de su identidad. Para el católico la liturgia es el hogar común, no hay católico que no esté unido a la liturgia, porque es ahí la vida de la iglesia, la fuente misma de su identidad. Por lo tanto, aquel que dice ser católico y no ir a misa, por ejemplo, pues ya veremos después la eficacia de cómo se va a misa, pero es que no puede enraizarse, no puedes separar la identidad de tu catolicidad del culto litúrgico, no se puede. Son dos cosas que no podemos separar. No se puede separar que el Papa, bueno, el cardenal Ratzinger menciona a los mártires de Avitene que fueron martirizados por una de las varias persecuciones del Imperio Romano, una de las más violentas, que fue la de Diocleciano, en donde se les estaba evitando que ejecutaran pues el culto de la Eucaristía, la Santa Misa. Y ellos, eso quedó en los anales de la historia, ellos decían, sine dominico non possumus. Sin la celebración del domingo, que es la Eucaristía, no podemos vivir. No podemos vivir. Sine dominico non possumus. Es decir, que los primeros cristianos entendieron desde el inicio la relación entre ser católico, ser verdaderamente cristiano y el culto público de la liturgia. El culto, la liturgia, Dios primero y Dios primero en la Eucaristía porque Él se hace presente realmente ahí. Sigue diciendo Benedicto, se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Voy a parar un poquito aquí. Es audaz lo que está diciendo aquí el Papa, porque tanto en izquierdistas y derechistas hay como la tendencia de como que vamos a hacer o deshacer, y aquí lo que está diciendo es algo sumamente importante. Se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, la liturgia existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Cuando la liturgia es algo que cada uno hace a partir de sí mismo, entonces no nos da ya la que es su verdadera cualidad, el encuentro con el misterio, que no es producto nuestro, sino nuestro origen y la fuente de nuestra vida. Para la vida de la Iglesia, es dramáticamente urgente una renovación de la conciencia litúrgica, una reconciliación litúrgica que vuelve a reconocer la unidad de la historia de la liturgia y comprenda el Concilio Vaticano II no como ruptura, sino como momento evolutivo. Estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia, que a veces se concibe directamente et si Deus non daretur.
Es decir, como si en ella ya no importase si hay Dios y si nos habla y o escucha. Es decir, aquí lo que nos está diciendo el Papa es tremendo. Está diciendo, la crisis de la iglesia actual y la que posiblemente se viene, porque de esto nuevamente el enunciado principal de la profecía es, el destino de la fe y de la iglesia depende del trato a la liturgia. Eh, es porque nosotros creemos que es simplemente un tipo de ritualismo, ya sea para los que se van de un lado, ahorita voy a tocar eso, los super ultra conservadores como los liberales que han terminado destrozando la esencia de la liturgia. Pues bueno, aquí el Papa nos dice, estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia que a veces concibe directamente et si Deus no daretur, como si en ella no importase si hay Dios y si nos habla y o escucha. Si esto le suena popular, no sé si alguien vaya a la Eucaristía, a la misa, porque predica bonito el Padre, por el coro, porque esa iglesia me gusta. O sea, cuando ya se empieza a hacer un aspecto como de moda, de elección personal, me parece que, o sea, ahí ya el centro no es Dios, el centro es la persona. Son los sentimientos de la persona, es el gusto y el complacer a la persona y no a Dios. Recuerden, la iglesia, la liturgia, nos dice Ratzinger, es donde saca la vida a la iglesia porque la liturgia nos dice y nos debe de recordar principalmente primero Dios. No primero mi gusto personal, primero Dios, Dios, se va a la misa por primero Dios, no porque si me gusta o no me gusta. Ahora bien, hay una relación de esta profecía con la pasada, dice Ratzinger. En la liturgia pasado, presente y futuro se compenetran y tocan la eternidad. La repito, en la liturgia pasado, presente y futuro se compenetran y tocan la eternidad. Si estamos viendo que en la primera profecía nos decía que para tener una verdadera proyección de futuro, la iglesia tiene que hacer un discernimiento sano del pasado. Ah, pues miren, en la liturgia hay un pasado, un presente y un futuro que se compenetran y tocan la eternidad. Vamos a ver un poquito más adelante esa parte. Voy a dividir en varias partes esta profecía. La primera la voy a definir, este título es mío, no es del Papa, pero lo voy a definir y ahí ya después meto palabras del Papa o siendo cardenal Ratzinger. El primer título que quiero poner es No a la misa como espectáculo egocéntrico. Ego, yo, céntrico, centro. El yo, el centro. Y esto aplica en dos formas. Un egocentrismo introvertido y un egocentrismo extrovertido. Nos podemos buscar a nosotros, podemos ser autorreferenciales nosotros en la liturgia de una manera introvertida o extrovertida. O vamos a llamarlo, si quieren ponerla también así, de una forma ultra conservadora y liberal, ultra liberal. Más o menos va por ahí la idea que quiero poner. Dice el Papa, la Iglesia Católica debe tener una liturgia, esto lo dijo por cierto en su viaje a Benín, en África. La Iglesia Católica debe tener una liturgia participativa, pero no sentimental, que transmita un mensaje sencillo, concreto y comprensible para todos. La Iglesia Católica debe tener una liturgia participativa, pero no sentimental, que transmita un mensaje sencillo, concreto y comprensible para todos. Después, también siendo papa, él dijo una frase muy tremenda, dice, la Iglesia no tiene que ser atractiva, la Iglesia tiene que ser transparente. Porque cuando la iglesia es transparente, cuando la liturgia se celebra como se tiene que celebrar y revela el misterio, nos acerca al misterio, el misterio es atractivo por sí mismo. Si siendo transparente la iglesia, si manifestando ese misterio de Dios no es lo suficientemente atractivo, es un problema en el receptor. Habría que revisar qué vida de gracia tiene, etc. Pero en la liturgia no tiene que ser participativa, pero no sentimental. Dos conceptos que se han mezclado. Pero bueno, vamos a empezar con el egocentrismo introvertido, los que llamamos un tanto ultraconservadores en la liturgia. Bueno, el Papa nos dice,
Queridos hermanos, esto lo dijo en Irlanda. Queridos hermanos en el episcopado, no, perdón, no sé, ahí ya tengo la duda si es en Irlanda o Francia. De cualquier manera, cualquier cita que yo diga aquí, si alguien quiere la fuente, yo se la puedo dar. Simplemente aquí tengo el outline en el que me estoy basando. Pero lo dijo como papa, eso estoy seguro. Queridos hermanos en el episcopado, la memoria del pasado es preciosa, pero nunca es un fin en sí misma. Primer error de los ultraconservadores litúrgicos estos, que se encierran y se agarran tanto de la liturgia, y estamos viendo el triste espectáculo, por ejemplo, de los lefebrianos, ¿verdad? El Papa Benedicto, si hay alguien que se preocupó, bueno, miren, si rescatar y valorizar el latín, inclusive puso una universidad para estudiar el latín. Los lefebvrianos se agarraron muchísimo del aspecto litúrgico. Bueno, el Papa hizo cantidad, Benedicto XVI, cantidad de cosas para nuevamente traerlos a la unidad de la Iglesia Católica, y ya no, la soberbia. O sea, ya ni siquiera es el hecho del si la liturgia, no, no. Y van a brincar y brincaron aspectos doctrinales o sea, aquí hay un aspecto de ego en que se ve el pasado como un fin en sí mismo. No se puede ignorar el pasado, ciertamente, lo va a decir más adelante. Tiene que haber siempre un lazo entre la iglesia del pasado, vamos llamándola así, con la del presente y con la que va a ser en el futuro, porque nuevamente la liturgia compenetra esas tres realidades en base a la eternidad. Pero lo que está diciendo es fortísimo aquí. Queridos hermanos en el episcopado, es decir, los obispos, la memoria del pasado es preciosa, valiosa, no la está demeritando, es preciosa, pero nunca es un fin en sí misma. Es decir, lo que en pocas palabras lo que está motivando aquí el Papa está diciendo sí a la sensibilidad litúrgica, pero no al legalismo. Y alguien que le está dando bastonazos, gracias a Dios, y de una manera muy contundente al legalismo es nuestro Papa Francisco, ¿eh? Porque eso es realmente, los legalistas hacen mucho daño a la iglesia, no solamente los que hacen un espectáculo y pisotean la liturgia de manera liberal, no, este tipo de gente legalista hace mucho daño también en la iglesia. Continúa diciendo el Papa, yo estoy a favor de la estabilidad, bueno, esto lo dice como cardenal, yo estoy a favor de la estabilidad. Si se cambiara la liturgia todos los días sería algo insoportable. Pero también la excesiva rigidez es contraproducente. ¿Ven? El Papa no está diciendo vivan los cambios así y los abusos litúrgicos, no. Yo estoy a favor de la estabilidad. Pero si se cambiara la liturgia todos los días sería algo insoportable. Pero también la excesiva rigidez es contraproducente. Cada generación debe ser capaz de ver aquello que se puede mejorar para estar siempre en sintonía con los orígenes y el verdadero espíritu de la liturgia. Es decir, el Papa visualiza que tiene que haber cambios litúrgicos, pero tienen que estar en sintonía con el origen y con el espíritu de la liturgia. Creo que hoy hay efectivamente materia para la nueva generación para reformar la reforma. El culto cristiano implica universalidad. La liturgia cristiana nunca es la iniciativa de un grupo determinado, sea liberal o conservador, lefebrista. La liturgia, ojalá que estos se lo aprendieran, especialmente este tipo de grupos que suelen ser demasiado agresivos y violentos. La liturgia cristiana nunca es la iniciativa de un grupo determinado, de un círculo particular o incluso de una iglesia local concreta. La humanidad que sale al encuentro de Cristo se encuentra con Cristo que sale al encuentro de la humanidad. Me recuerdo que uno de esta gente que ultraconservadores sacaba argumentos y argumentos, y finalmente lo tuvo que frenar con una cosa. Tú estás viendo la liturgia como una entidad dentro de la iglesia separada de todo lo que es la iglesia en sí misma. La iglesia es muchísimo más que en el aspecto de celebración de culto litúrgico, porque la liturgia en sí misma acrecenta toda la realidad de la iglesia. Por ejemplo, yo conozco gente que va hasta misa en latín y todo, y perfecto, yo no tengo problema con eso. Yo amo este tipo de
de apertura que dio sobre todo el Papa Benedicto XVI, que nunca se prohibió, el concilio no prohibió el latín, no prohibió la misa celebrada en latín. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que esta gente, así como la conozco, por ejemplo, su unión con la doctrina social de la iglesia, nula. O sea, es terrible que la Eucaristía caiga al suelo, vamos a decirlo así. Pero es terrible si cayendo al suelo tú apaleas también a tu hermano. O sea, eh, eh, han tomado una buena y rescatable sensibilidad de la liturgia, pero al meter el legalismo, cortan la liturgia en su extensión con las demás áreas de la iglesia. ¿Ya? Y ese es el gran error de esta gente. Repito la última frase, la humanidad que sale al encuentro de Cristo en la liturgia se encuentra con Cristo que sale al encuentro de la humanidad. No podemos separar a Jesús, aquí está en la liturgia y no está por ejemplo en el pobre, no. Hay que siempre pasar de Jesús pobre eucarístico realmente presente ahí y después tocarlo en la carne del pobre, del hermano. ¿Eh? Ahora bien, aquí sí me voy a dar vuelo porque honestamente, al menos aquí en Estados Unidos, hay de estos conservadores, pero abundan el egocentrismo extrovertido, el otro tipo de egocentrismo, yo soy el centro, pero de manera extrovertida o liberal, ultraliberal. Y esto lo voy a definir en tres partes, basándome en los escritos del cardenal Ratzinger y ya siendo Papa Benedicto. La primera, acerca de la liturgia atractiva. Dice el cardenal, este tipo de atracción no dura mucho, el de una liturgia como espectáculo. En el mercado de las ofertas de tiempo libre, que siempre incorpora formas de lo religioso para incitar la curiosidad del público, es imposible hacer la competencia. Es decir, si tú estás queriendo atraer a la gente a misa por el bonito coro, por el espectáculo, es que el circo mañana es mucho más entretenido que una misa, por mucho que sea muy chistosito el padrecito y toda la cosa, siempre la competencia, si la finalidad es ser atractivo para atraer a la gente, la iglesia no tiene nada que hacer con eso. Siempre habrá una película mucho más entretenida que ir a una Eucaristía por mucho argüende y chistes que se avienten. ¿Ya? Entonces no vale la pena entrar en esta dinámica. Y continúa diciendo, la liturgia solo podrá atraer a las personas si no se mira a sí misma, sino a Dios. Vuelve a repetir, la liturgia nos dice Dios primero. Tú estás no porque te gusta el padrecito, si chistoso o no es chistoso, sino porque es Dios primero el que se hace presente ahí y se ofrece en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Entonces dice, la liturgia solo podrá atraer a las personas si no se mira a sí misma, sino a Dios. Si se le permite estar presente en ella y actuar, entonces ocurre lo que es verdaderamente extraordinario, lo que no admite competencia, y las personas sienten que aquí ocurre algo más que un aprovechamiento del tiempo libre. Cuando descubres realmente el misterio de la Eucaristía, de cada acto litúrgico, te das cuenta que lo que menos se te viene es si te entretuviste o no te entretuviste. Lo importante es de que entras dentro del misterio y nunca será tiempo perdido eso. Nunca. Segunda cosa, segundo abuso, los aplausos. No sé, al menos aquí en los Estados Unidos aplauden hasta en los comerciales o anuncios, no sé cómo los definan al final, los avisos. No sé, la iglesia les dice que va a tener la oficina cerrada. Para todo se aplauden, para todo se aplaude. Bueno, aquí el cardenal Ratzinger nos dice, ojo, no es mi palabra, porque la otra vez se me vino cuando anuncié ciertas cuestiones litúrgicas, a mí no me crean, no es la iglesia de Cristian Huerta. O sea, aquí la cosa es un hombre sabio, como es en este caso el cardenal Ratzinger, ya Papa Benedicto XVI después. Palabras textuales. Cito. Donde quiera que estalle un aplauso en la liturgia por algún logro humano, es un signo seguro de que la esencia de la liturgia ha desaparecido totalmente y de que ha sido reemplazada por algún tipo de entretenimiento religioso. Tal atracción se desvanece rápidamente, no puede competir en el mercado de la búsqueda de ocio, incorporando
tal como lo hace cada vez más varias formas de excitación religiosa. Eso es lo que, discúlpenme muchos hermanos protestantes, pero sus cultos son excitación religiosa. No es compenetración con el misterio, ¿eh? Y tristemente el católico se afana por imitar ese tipo de cuestiones cuando hay una riqueza mayor. Ojo, yo aquí estoy poniendo, repito la primera frase, donde quiera que estalle un aplauso en la liturgia por algún logro humano. Entra en discusión, una sana discusión, saber si en una alabanza hay que aplaudir. Pero que se aplauda porque el coro estuvo buenísimo. Termina la homilía y buenísimo y aplauso. Espérate, ahí el centro ya no es Dios, no es primero Dios, es primero el Padrecito, o es primero el coro, o es primero las danzas, que ahorita voy con eso. Entonces, yo todavía creo aceptable, personalmente lo digo, que alguien, yo no lo hago, pero que se aplauda cuando el canto es una alabanza, vamos a decirlo. Bueno, yo dentro de la Eucaristía no lo veo eso. Pero mínimo tendríamos que dejar como tarea básica, dejar de aplaudir cuando sea por razones de logro humano. No puede, no puede. Primero Dios, nos dice la liturgia. La danza. Palabras del cardenal Ratzinger. Bueno, no sé también en sus países. Aquí en Estados Unidos es muy famoso que, no sé, entra el salmo y entran tres danzarinas, ¿verdad? O a la hora, bueno, a toda hora, ya las meten en todo momento, muchas parroquias. Bueno, aquí lo que dice el cardenal Ratzinger. Yo mismo he asistido a una celebración en la que el acto penitencial ha sido sustituido por una representación de danza que, como es obvio, concluyó con un aplauso. ¿Se nos podía alejar de un modo mejor de aquello que realmente es la penitencia? Eh, es interesante, miren, la danza, esto lo dice el cardenal Arinze, que fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos. Él dice, para Occidente y América no es la danza un derecho que pueda agregarse a la liturgia, no, no se puede danzar, ¿no? Diferente para África y Asia. ¿Por qué? Porque para el africano hay ciertas, y no todas las danzas, hay ciertos movimientos que parecen danza para nosotros, pero expresan en la cultura un signo de penitencia, un signo de adoración, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no aplica en Occidente? Es que pongámonos en los pies de nuestra mentalidad occidental. Verdaderamente cuando yo veo esas danzarinas, realmente, dice aquí el cardenal, irrumpe el aplauso. Cuando unos africanos entran en el ofertorio haciendo esa pequeña danza que hacen hacia el altar, los demás africanos no se les ocurre, ¡wow! ¡Qué danza! ¡Bellísimo! No, porque están dentro del contexto de que eso es ya algo cultural, normal, que expresa adoración. En cambio, hay ciertos bailes dentro de los propios africanos y asiáticos que si los llegan a hacer, los africanitos aplauden, porque saben que están fuera de la conexión cultural con la penitencia, la adoración, etcétera, ¿verdad? Entonces, en conclusión, en América, en Europa, probablemente la cultura occidental, la liturgia en el rito latino no admite la danza. Totalmente, no la admite. Vamos haciendo una conclusión de esto, de estos egocentrismos introvertidos y extrovertidos. Dice el cardenal Ratzinger, tantas personas se lamentan hoy del hecho de que ya no haya dos misas iguales, hasta el punto de llegar a preguntarse si existe todavía una liturgia católica. Este punto de vista es sin duda exagerado, pero el peligro existe. De aquí mi invitación, liberémonos de nosotros mismos y abandonémonos a una realidad más grande, esa realidad que presenta el misterio de la liturgia. Nos estamos llevando la liturgia entre los pies, tanto liberales y conservadores, porque lo único que ocasionamos es de que, en verdad, si llega alguien ajeno totalmente a la fe católica, puede sentirse católico en una mesa aquí en Estados Unidos y en otra parte. Entonces, estamos agrediendo la universalidad del culto divino en este sentido. Ahora bien, esta profecía también
nos hace ver en cuanto a la oración litúrgica dentro de la liturgia, especialmente en la Eucaristía, que es lo máximo de la liturgia, eh, la posición, la oración con el cuerpo. Y aquí solamente quiero acentuar, bueno, hay varios gestos en donde uno expresa lo que está pasando en el interior, que esa es la función de una posición litúrgica. O sea, de nada me sirve tener las manos juntitas simplemente por apantallar. No, 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 es que el cuerpo tiene que expresar lo que está pasando en el espíritu. El cuerpo tiene que participar de la liturgia en este sentido. Y la liturgia ya ha dado ciertos parámetros en donde uno tiene que encontrar ese misterio universal que se da en la iglesia universal, porque nuevamente, pues, no, no, es que yo me siento más, más conectado con Dios, no sé, así, o no sé, con las manos en la nuca, o haciendo, no sé, la Macarena. Ve tú a saber. No, no, aquí no se trata de gustos. La iglesia ha discernido en esto y hay ciertos gestos. Y voy a quedarme solamente porque hay muchas cosas que hablar sobre esta profecía. Solamente voy a tocar el gesto de las rodillas, el arrodillarse. Y cito aquí al cardenal Ratzinger. Existen ambientes no poco influyentes que intentan convencernos de que no hay necesidad de arrodillarse. Dicen que es un gesto que no se adapta a nuestra cultura. Pero, ¿cuál se adapta? No es conveniente para el hombre maduro que va al encuentro de Dios y se presenta erguido. Puede ser que la cultura moderna no comprenda el gesto de arrodillarse en la medida en que es una cultura que se ha alejado de la fe y no conoce ya a aquel ante el que arrodillarse es el gesto adecuado. Es más, interiormente necesario. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. Una fe o una liturgia que no conociese el acto de arrodillarse estaría enferma en un punto central. No quiero extenderme en esto, fue demasiado claro aquí el cardenal Ratzinger. Hay ciertas cuestiones, yo digo simplemente, por ejemplo, los coros, o sea, pero yo tengo el instrumento, o sea, hay ciertos acólitos, no sé si traen el cirial, pues es complicado arrodillarse, o sea, ciertamente hay partes en donde cierta gente o alguien que tenga problemas en sus rodillas, ve tú a saber, eso es obvio, se obvia, pero inclusive a esta gente, por ejemplo, de coros, yo solo le digo, o sea, de, tranquilo, agarra tu micrófono y de rodillas sigue cantando en una adoración, por ejemplo, eucarística. O toca ciertas, no te digo que todos, pero ciertas, ¿por qué no tocas arrodillado? O sea, no está mal que, no que toques así sentadito, yo mismo lo hago, pero es que a veces tomamos en pretexto el tipo de ejercimiento o servicio que estamos haciendo para eliminarnos de ese acto tan profundo que significa arrodillarse, un acto de adoración realmente. ¿Verdad? Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a pasar al siguiente punto de esta profecía, acerca del arte. Y el arte en varias formas. Primero las imágenes. Al menos aquí en Estados Unidos se da mucho la fama de que muchas iglesias pues parecen prácticamente más centros protestantes porque de imágenes tienen cero. Yo personalmente, esto no es del magisterio, no soy alguien que realmente se aficione por las imágenes, por ejemplo, de santos y todo eso, no. Pero a mí no me pueden faltar dos imágenes básicas. Un crucifijo y la Santísima Virgen. Inclusive, me pudiera faltar un poco la Santísima Virgen. En el mismo crucifijo yo veo a María ahí. Es decir, a mí en reducidas cuentas, un crucifijo no puede faltar. Hay iglesias católicas que ya no tienen crucifijos o tienen resurrecifixios, ¿verdad? Una cruz pero con un Cristo resucitado. En una iglesia encontré también un tipo monstruito, literalmente, era mitad Jesús muerto y mitad resucitado. O sea, metemos demasiado nuestro ego y el ego ensucia el arte, es perfecto arte estéticamente hablando, pero ya no es arte litúrgico. Y aquí es donde nos dice el cardenal Ratzinger.
Entre los fenómenos verdaderamente absurdos de nuestro tiempo, enumero el hecho de que la cruz sea colocada a un lado para dejar libre la mirada hacia el sacerdote. Pero la cruz, durante la Eucaristía, ¿es una distracción? Se pregunta él. O sea, está diciendo el cardenal, a ver, explíquenme, la cruz durante la Eucaristía, porque muchos la han quitado por eso, ¿eh? ¿Es una distracción? Y se pregunta al final, ¿es más importante el sacerdote que el Señor? Audaz lo que dice aquí. No se anda por las ramas el cardenal Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI. Y continúa diciendo, la ausencia total de imágenes no es compatible con la fe en la encarnación de Dios. Dios en su actuación histórica ha entrado en nuestro mundo sensible para que el mundo se haga transparente hacia Él. El niñito Dios no fue un holograma, carne, imagen real. Las imágenes de lo bello en las que se hace visible el misterio del Dios invisible forman parte del culto cristiano, es decir, de la liturgia. La imagen de Cristo y las imágenes de los santos no son fotografías, aclara, para evitar también una religiosidad popular equivocada. Su cometido es llevar más allá de lo constatable desde el punto de vista material. Consiste en despertar los sentidos internos y enseñar una nueva forma de mirar que perciba lo invisible en lo visible. La sacralidad de la imagen consiste precisamente en que procede de una contemplación interior y por esto mismo lleva una contemplación interior. Yo solamente lo dejo aquí. Yo sé que alguien me va a entender. La Eucaristía no puedes llegar, si la Eucaristía es a las 7 no puedes llegar a las 7, ya llegaste tarde. Tienes que preparar tu alma. Por lo menos 15 minutos antes tú debes estar en silencio dentro del templo, el templo en silencio también, eh, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para prepararte. Y nada mejor, al menos personalmente lo digo, nada mejor que estar dentro de un templo o una parroquia en donde hay un buen crucifijo y prepararte mirándolo. No es Jesús ciertamente, no es una fotografía tampoco, pero esa imagen de Cristo crucificado, visible, te adentra en lo invisible y te va preparando. La música. No voy a hacer comentario con lo de la música porque es grandecito el texto que voy a leer. Lo va a decir todo absolutamente aquí el cardenal Ratzinger. La música. Perdón, cardenal Ratzinger. Aquí lo dice el Papa, siendo Papa. Ya. A este propósito deseo poner de relieve un aspecto fundamental que me interesa particularmente. El hecho de que desde San Pío X hasta hoy se percibe, a pesar de la natural evolución, la continuidad sustancial del magisterio sobre la música sacra en la liturgia. En particular, los pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, a la luz de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, quisieron reafirmar el fin de la música sacra, es decir, atención, el fin de la música sacra, es decir, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Es de la Sacrosanctum Concilium en el número 112. Sigue diciendo el Papa. Y los criterios fundamentales de la tradición que me limito a recordar. ¿Cuál es esa tradición que tiene que estar nutrida de la música? El sentido de la oración, de la dignidad y de la belleza, la plena adhesión a los textos. No puede haber textos protestantes. Bueno, dije que no iba a comentar, voy a seguirla aquí. Pero es que me gana la animosidad con esto. La plena adhesión a los textos y a los gestos litúrgicos. La participación de la asamblea y por tanto la legítima adaptación a la cultura local, conservando al mismo tiempo la universalidad del lenguaje, la primacía del canto gregoriano. El canto gregoriano está por encima de cualquier otro canto litúrgico, como modelo supremo de música sacra. Si alguien quiere ser supremo en su ministerio de música, meta gregoriano. Meta gregoriano. Ahorita voy a tocar una cosita del latín. Tenemos miedo al latín, pero es que el gregoriano es la excelencia del canto litúrgico.
como modelo supremo de música sacra y la sabia valoración de las demás formas expresivas que forman parte del patrimonio histórico litúrgico de la Iglesia, especialmente, pero no solo, la polifonía, la importancia de la Schola Cantorum, en particular en las iglesias catedrales. Son criterios importantes que hay que considerar atentamente también hoy. De hecho, a veces estos elementos que se encuentran en la Sacrosanctum Concilium, como precisamente el valor del gran patrimonio eclesial de la música sacra o la universalidad que es característica del canto gregoriano, se han considerado expresiones de una concepción que respondía a un pasado y era preciso superar y descuidar porque limitaba la libertad y la creatividad del individuo y de las comunidades. Eso así piensan muchos. ¿Verdad? Como que es cuestión anticuada del pasado. Para entender, voy a hacer un breve resumen con esto del gregoriano. El gregoriano ni siquiera es un género de música, es una espiritualidad. De hecho, los que saben de música, yo sé muy poco, pero bueno, estudié un poco gregoriano, saben que no es un pentagrama, es tetragrama. Y las notas se llaman neumas. Neuma en griego significa espíritu. Y cada cadencia que tiene implica un movimiento del espíritu con esa letra en latín que aunque no la entienda, alguien que se meta realmente a orar con canto gregoriano, aunque no sepa una gota de latín, ora, eleva su alma, adora, que ese es el fin. El fin no es que me guste a mí, el fin ni siquiera es que lo entienda, el fin es que eleve mi alma y me una a ese misterio de la liturgia. Bueno, continúa diciendo el Papa, pero tenemos que preguntarnos siempre de nuevo, ¿quién es el auténtico sujeto de la liturgia? La respuesta es sencilla, la iglesia. Pero nuevamente, la iglesia no es mi parroquia, la iglesia en conjunto. La música tiene que ser en función de la iglesia en conjunto, no de lo que le gusta a mi parroquia. No es el individuo o el grupo que celebra la liturgia, sino que esta es ante todo acción de Dios a través de la iglesia, que tiene su historia, su rica tradición y su creatividad. La liturgia y en consecuencia la música sacra vive de una relación correcta y constante entre sana traditio y legítima progressio, teniendo siempre muy presente que estos dos conceptos, la tradición y el ciertamente progresar, tenemos que progresar, las culturas progresan también, que los padres conciliares claramente subrayaban, se integran mutuamente porque la tradición es una realidad viva y por ello incluye en sí misma el principio del desarrollo y del progreso. No significa que nosotros tenemos que estar celebrando las Eucaristías como en el siglo XVI, ¿eh? No, eso no va, porque seríamos irrealistas con la cultura y el de hoy. Pero de eso a mundanizar la liturgia es otra cosa, eso es otra cosa. Con esto de la música menciono rapidito una cosa que decía el cardenal Arinze, que la música tiene que ser litúrgica, tiene que ser teológicamente profunda, litúrgicamente enraizada y musicalmente aceptable. Y ahí la dejo porque si no me pico con este tema. El latín, dice el cardenal Ratzinger. Por lo general pienso que fue bueno traducir la liturgia en las lenguas locales porque la entendemos. Ese cambio que vino con el Concilio Vaticano II. Participamos también con nuestras mentes, es decir, porque no es la única forma de participar. Tú puedes escuchar nuevamente el canto litúrgico en latín, no estás entendiendo nada, pero estás participando. No necesitas emitir el canto por tu voz para participar del canto, pero ese es otro tema aparte. Bueno, aquí dice, el que las misas se hayan hecho en la lengua vernácula ayuda a que también participar con la mente porque podemos participar con nuestra lengua también. Pero dice, pero la presencia del latín en algunos elementos contribuiría a darle una dimensión universal, a darle la oportunidad a la gente para que vea y diga, estoy en la misma iglesia. Así que en general las lenguas locales son una solución, pero un poco de latín podría ayudar a tener la experiencia de universalidad. Tremendo. Yo estoy aquí en Estados Unidos, la mayoría se hace en inglés, pero que el Padre Nuestro se diga Pater Noster, qui es in celi. Ay, y empieces el Padre Nuestro. Y me voy, no sé, me voy a China. Bueno, a China no continental, sino a China porque hay persecución. Me voy a otro país, de otro idioma, y que ahí se haga todo en ucraniano. Pero cuando llega, por ejemplo, el Padre Nuestro, Pater Noster, qui es in celi. Estoy en la misma iglesia. Estoy en la misma iglesia. El latín ayuda a hacer una iglesia, una sensación de universalidad, que nuestra iglesia es católica y no cultos privados, vamos a decirlo así. Bueno, ya voy terminando.
quiero hacer una mención en el aspecto de la Eucaristía, que es el culmen de la liturgia. Y aquí le dice Benedicto XVI fuerte, ¿eh? Especialmente voy a poner una cosa que la otra vez yo mencionaba sobre los silencios en la liturgia y todo eso, y una persona me dijo, es que si quieres silencio, vete ahí a la capilla del Santísimo, ¿eh? O sea, separando la adoración eucarística de Jesús expuesta en el Santísimo o en el Sagrario a la misma misa, a la misma Eucaristía. Pues miren, aquí lo va a responder el mismo Benedicto XVI. Que nadie diga ahora, la Eucaristía está para comerla y no para adorarla. No es en absoluto un pan corriente como destacan una y otra vez las tradiciones más antiguas. Comerla es un proceso espiritual que abarca toda la realidad humana. Comerlo significa adorarle. Comerlo significa dejar que entre en mí de modo que mi yo sea transformado y se abra al gran nosotros, de manera que lleguemos a ser uno solo con Él. De esta forma, la adoración no se opone a la comunión, ni se sitúa paralelamente, separadamente a ella. La comunión alcanza su profundidad solo si es sostenida y comprendida por la adoración. La presencia eucarística en el tabernáculo no crea otro concepto de Eucaristía, paralelo o en oposición a la celebración eucarística. Más bien, constituye su plena realización, pues esa presencia la que hace que siempre haya Eucaristía en la iglesia. Solo decía ya San Agustín, ¿va? Que nadie se acerca a recibir el cuerpo del Señor sin ser antes un adorador. Eso lo dejo ahí al costo. Voy a decir una simple experiencia que contaba el cardenal Fulton Sheen, famosísimo. Cuando ya estaba casi en sus últimos días, se le preguntó que él había dejado impactado a grandes personas, pero le dice, ¿a usted quién le impactó? ¿Quién influyó en usted? Y él dice que escuchó a un sacerdote chino. Y precisamente con esto iba a decir que su máxima motivación o inspiración no fue ni un papa, ni un sacerdote, ni un obispo, sino fue una niña china. ¿Qué pasó? Cuando vino esta revolución cultural en China, comunista, empezaron a hacer un destrozo en las iglesias y a este sacerdote lo pusieron en la rectoría preso. Pero alcanzaba por ver una ventanita cómo destrozaban su iglesia y entre ellos profanaron el sagrario, tiraron todas las hostias consagradas. No se dieron cuenta que al final había una niña escondida. Esa niña vio todo. Pues bueno, esa niña en las noches burlaba pues los retenes y todo y entraba al templo, hacía una hora de oración, de adoración delante de esas hostias tiradas y después esa niñita pegaba su lengua porque no se podía comulgar en la mano. Sea buen dicho, bueno, si nos metemos con eso de la comunión en la mano, bueno, vamos a entrar en problemas, pero es evidente que comulgar en la boca es mucho mejor, aunque no está prohibido, mientras los obispos lo permitan, no estamos cometiendo pecado. Ultraconservadores, mensaje. Pero bueno, el punto está en que esta niña hacía la adoración a la Eucaristía y pegaba su lengua al suelo para poder comulgar una hostia y se iba. Y el sacerdote dice que supo cuántas hostias tenía, fueron 32, porque la niña regresó por 32 veces y cuando quedó la última, hizo un ruido, lo descubrieron los soldados y un soldado la alcanzó a agarrar y no le disparó, pero con su arma de los golpes la mató. Al escuchar esto, el obispo Fulton Sheen se impactó tanto, pero tanto, que dice que todos los días él hacía una hora de adoración eucarística. La adoración eucarística nos hace comulgar de mejor manera y comulgar de mejor manera nos hace adoradores. No está separado. La adoración, de hecho, las palabras de San Agustín, que no se acerque alguien a recibir el cuerpo del Señor sin antes ser un adorador. Conclusión. Estas son palabras de Ratzinger, pero ya siendo papa. Esto sí estoy seguro que lo dijo en Irlanda. Dice textualmente, y con esto voy a terminar. Basado en un examen profundo de las fuentes de la liturgia,
El concilio promovió la participación plena y activa de los fieles en el sacrificio eucarístico. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y a la luz de la experiencia de la Iglesia Universal en este periodo, es evidente que los deseos de los padres conciliares sobre la renovación de la liturgia se han logrado en gran parte, pero es igualmente claro que ha habido muchos malentendidos e irregularidades. Está haciendo un análisis. A la distancia, 50 años, cuando hicieron esas reformas en el Concilio Vaticano II, muchas cosas han ayudado verdaderamente a la gente a acercarse al misterio, a participar de una manera más activa, pero ha habido muchas malinterpretaciones y abusos. Sigue diciendo el Papa, la renovación de las formas externas queridas por los padres conciliares se pensó para que fuera más fácil entrar en la profundidad interior del misterio. Esa era la finalidad de las reformas. Su verdadero propósito era llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor presente en la Eucaristía y por tanto con el Dios vivo, para que a través de este contacto con el amor de Cristo pudiera crecer también el amor de sus hermanos y hermanas entre sí. Sin embargo, la revisión de las formas litúrgicas se ha quedado con cierta frecuencia en un nivel externo y la participación activa se ha confundido con la mera actividad externa. ¿Ven? Lo que decía en el canto. Si yo escucho gregoriano, es que la gente no va a participar. Es que estás confundiendo participación activa con actividad externa. O sea, uno participa, aunque no sepa latín, al escuchar y unirse a esa letra, al encontrarse con ese misterio en la Eucaristía, dependiendo también de lo que se imagina, el Sanctus, tremendo, en ese momento ángeles, la iglesia purgante, triunfante, todos están ahí, presentes. Va a estar el momento más importante que es la consagración. Cuando yo tomo conciencia de eso, el santo, imagínate, un santo verdaderamente de música liturgia te lleva a eso. No un santo todo así guapachoso que, en que te ayuda a compenetrar en el momento. Porque, no, pero participó porque la canté. No, eso hay que diferenciar participación activa y actividad externa. Sigue siendo el Papa Benedicto. Por tanto, queda todavía mucho por hacer en el camino de la renovación litúrgica real. En un mundo que ha cambiado y cada vez más obsesionado con las cosas materiales, debemos aprender a reconocer de nuevo la presencia misteriosa del Señor resucitado, el único que puede dar amplitud y profundidad a nuestra vida. Por otra parte, la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Su cuerpo y su sangre instauran la nueva y eterna alianza para el perdón de los pecados y la transformación del mundo. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Simplemente recomendación. Este tema no es para que tú lo agarres, por ejemplo, si eres conservador y le des palazos al liberal, ni el liberal agarrar palazos. No. Comencemos con uno mismo. Mira, me parece que cuando entiendes que la liturgia no simplemente es un ritualismo, sino tiene que estar conectado con la caridad cristiana, por ejemplo. Una cosa que no es liturgia y que sí se hace mucho. Padre Nuestro, todos agarraditos de la mano. No, yo trato de tener la posición litúrgica. Pero si la de lado me dice, dame las manos, mira, yo no me voy a dar un legalismo, señora. Eso no dice la liturgia. Vamos. El Señor ha sido paciente en nuestro proceso de conversión y muchos de esos legalistas ponen el legalismo litúrgico sobre la caridad. No, pero es que es un tremendo abuso litúrgico. Bueno, ya después verás, hablas en privado con el sacerdote, haces las correcciones, pero no podemos entrar porque al final esa gente ni siquiera vive la Eucaristía, porque sabe también cómo debe ser una Eucaristía, que no al no verla así se frustra. En vez de esas frustraciones, mira, yo muchas veces prefiero, por ejemplo, cuando hay este tipo de danzas, yo cierro los ojos. ¿Para qué me pongo a juzgar a las personas? La Eucaristía tiene un valor tan grande que nosotros tenemos el lujo que no se pueden dar, por ejemplo, los protestantes. A los protestantes, quítales un buen predicador, un buen pastor, y quítales la música, ¿en qué queda su culto? Se acabó.
Por eso ellos tienen que agarrar luces, música, excelentes músicos, gente que pueda hablar demasiado. Pero mira, en la iglesia católica, aun cuando no haya coro, por pobreza, por lo que sea, aun cuando el sacerdote predique pésimo, aun cuando estén llorando niños, aun cuando haya gente vestida inmodestamente, que es otro tema que me hubiera gustado tomar, ¿verdad? O sea, el saber cómo vestir, porque no se trata de ir de gala, pero oye, a veces gente que entra no ve la diferencia entre una playa y un templo. Pero bueno, hay tantas cosas en donde te puedes distraer. Y tú tienes razón. La iglesia, en la misa, tendría que ser otra cosa. Esto no debería ser. Pero es que la esencia sí lo es. La esencia sí lo es. Y si te dejas distraer, tus eucaristías están perdiendo el nivel. No, no, no. Tú ve y si te toca, porque esa es tu parroquia, porque las demás te quedan más lejos por lo que sea, entra y tú haz la diferencia. Tú verdaderamente arrodíllate, tú también te adora, pero no como una manera de restregar en la cara al otro que está abusando terriblemente de la liturgia. Es más, intercede, ora por él. Y si está en tu paz, en tu autoridad, porque también no todos tenemos autoridad de corregir a todo el mundo, pero si está en tu autoridad hacer esa corrección, acércate y pero quédate con la esencia que estamos diciendo la primera profecía de Benedicto. Esta iglesia del futuro tiene que hacerse más simplificada, más en la esencia. Y cuando tú descubres la esencia de la liturgia, tendrás la paz de vivir cada Eucaristía, de hacer tus aportes para poder quitar todo ese tipo de abusos que se han puesto tanto de derechas como de izquierdas, pero en una serenidad, en una serenidad, porque estás en lo esencial. No nos quedemos en lo externo meramente, ni en los extremos del liberalismo que hace un show de la Eucaristía, ni en aquellos que inclusive se pueden creer hasta más santos, porque no, es que es en latín y todo. Sí, pero después tu testimonio de vida no refleja que te hayas encontrado con el misterio. En fin, bueno, lo dejo aquí. Dios mediante, espero pues en esta, a ver si antes de terminar esta semana, subo la tercera profecía, que ya ahí sí, todo el texto es de Joseph Ratzinger, pero como papa. Como aquí estuvo mezclado, parte lo dijo como cardenal y parte lo dijo como papa. Terminemos consagrando esto a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.